Salmos. Proverbios 3, 9 y 10. Amén. Amén. Ok, bueno, vamos a leerlo a puntitos. Así como cantamos fuerte, macizo y con pasión, también así vamos a leer. Proverbios 3, 9 y 10 dice juntos: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Dios bueno, gracias porque tu misericordia, tu amor, tu favor, tu presencia está aquí. Nos alegramos tanto de poder mirar tu bendición en todo donde volteamos. Ahí estás tú. Y ayúdanos, Padre, en esta mañana todavía a comprender tu palabra, a practicarla. Y yo sé que este tema va a ser de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarte de este tema. Pues apunta. Bueno, de hecho, es importante que vengas con un cuaderno, paréntesis, ¿verdad? Un cuaderno, una pluma, o los más modernos, pues ahí en tu celular, iPad, con tu tableta, o tu máquina de escribir. También te la puedes traer si quieres. Pero es bien importante tomar nota porque uno, no solamente es porque los apuntes los vas a realizar después, sino porque cuando tú escribes, ordenas tus ideas, y al ordenar tus ideas, recuerdas más. Y obviamente lo que Dios te da. El tema que hoy quiero hablarte se llama así, un poquito largo. Practica sus principios, son tuyas sus promesas. Amén. Practica sus principios, son tuyas sus promesas. Eso es de lo que yo quiero hablarte y yo sé que Dios nos va a bendecir. Bien, acabamos de leer en el libro de Proverbios. Y estamos estudiando el libro de Proverbios en las mañanas, a las 9 de la mañana. Puedes conectar, horario de Cancún, horario de el resto de la República, ahora a las 8 de la mañana. Pero estamos meditando los Proverbios, y los Proverbios enseñan sabiduría. Levanta la mano el que quiere ser sabio. Muy bien. La sabiduría es el deseo de nuestro corazón, y entonces a través de la palabra podemos ser sabios. Pero cuando hablamos de las finanzas, es tal vez un poco incómodo. Pero yo quiero hablar de este tema. Es la segunda vez que hablo de este tema en el año. No hablaré más de este tema en el año. Solo voy a hablar 2 veces al año, si acaso, de este tipo de temas. ¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad? Ahí en redes sociales, la iglesia, la gente, los que no conocen a Dios en general, siempre se acusan a las iglesias y a los pastores de querer trasquilar a las ovejas. Es así como que, ya llegaste, ok, pues cállate con el dinero. Pero no es así. Y yo tengo que enseñarte la palabra y quiero ser súper transparente. Yo puedo hablar eso con toda tranquilidad, con transparencia, pero alguien te lo tiene que enseñar. Es como en casa, si el papá no le enseña a sus hijos, lo va a aprender mal allá afuera. Entonces yo te lo enseño porque la palabra de Dios lo dice, y yo no quiero que por mi culpa, o tal vez incomodidad, o porque vayan a decir, ¿verdad? Que ando ahí pidiendo, y no es así, tú lo verás. A veces les quitamos a ustedes la bendición. Y segundo, eso es de mi compromiso hacia ustedes, pero de ustedes hacia mí. Cuando escuchen este mensaje, yo quiero que tú tengas en tu corazón una completa honestidad y confianza. Confía en que lo que te estamos enseñando no es para mi beneficio, es para tu beneficio. Y yo lo he probado en mi propia vida. ¿Está bien? Por eso quiero hablarte de esto. Practica sus principios, son tuyas sus promesas. Hay principios, quiero empezar hablando de eso. Hay principios espirituales en la palabra de Dios. Este libro, amados, está lleno de principios espirituales. Tiene miles de páginas en los cuales hay principios espirituales. Y los principios espirituales siguen vigentes. Y esos principios espirituales guían nuestra vida. Son guía para nosotros. Y escucha lo que te voy a decir. No son órdenes. Son valores o bases que forman nuestra conducta y fundamentan nuestras creencias. Te lo voy a repetir. Este libro que tú tienes está lleno de principios. En
un momento voy a hacer la diferencia entre principio y mandato. Pero este libro está lleno de principios. Los principios no son solo órdenes, sino son valores, son bases que forman nuestra conducta y fundamentan nuestras creencias. Un ejemplo de eso. En casa, algunos tenemos hijos chiquitos o los tuvimos. Y a veces no tiene ellos el suficiente entendimiento para explicarles que el gas, al contacto con una chispa, puede hacer una combustión, una explosión, puede producir una herida de tercer grado sobre la dermis y epidermis del cuerpo. Obviamente todo eso no lo van a entender. Simplemente, ¿qué le dices a tus hijos? No juegues con la estufa. Prohibido acercarte. Es un mandamiento, es una orden. Pero detrás de esa orden no hay intransigencia o no hay, ¿cómo se dice? No es que seas un capataz. Es que hay un principio y lo que estás haciendo es cuidarle. Llegará el día en que tendrá entendimiento y sabrá el porqué de esa orden. Cuando vas con ellos caminando en la calle y les dices, no te atravieses la calle, solo dame la mano. Y al principio esa instrucción se vuelve un orden, pero hay un porqué. En la palabra de Dios, aunque hay mandamientos, antes de ser mandamientos hay un porqué. Y cuando tú y yo veamos un mandamiento, una ley en la palabra de Dios, tenemos que entender no solamente el mandamiento, sino la razón de por qué existe ese mandamiento. Cuando venimos y empezamos en el Señor y no tenemos la madurez suficiente, para nosotros se vuelve una instrucción. Y a veces ahí estamos como chiquitos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Bueno, tenemos que madurar. Vuelve a ver que tienes al lado. Debes cara de maduro. Así ya se cae de maduro. Bueno, tal vez tú y yo ya estamos listos para entender el porqué de los mandamientos. ¿Voy bien hasta aquí? La palabra de Dios es nuestra norma de fe. Eso es algo que tú y yo entendemos. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Ese es uno de los enunciados que todo cristiano debe de saber. La Biblia es aquello que norma, que mide, que nos dice cómo nosotros debemos de vivir, agradándole a Dios. Entonces, en la palabra de Dios vamos a encontrar nuestra norma de fe y conducta. Esto es que la Biblia va a modelar nuestra vida y nuestros parámetros. La Biblia nos va a marcar límites y nos va a marcar ideales. Por eso conviene estudiar la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vas a encontrar vida eterna. Si tú y yo no las estudiamos, no sabemos ni cómo vivir, ni qué ideales hay, ni cuáles son los parámetros de la vida, y vivimos y hacemos lo que bien nos parece, y tristemente la mayoría de nosotros cometemos grandes errores que a veces son irremediables. Pero la palabra de Dios nos quiere evitar eso. El Señor nos ha dejado un manual de vida que es la palabra de Dios, donde está contenido todo ello. Aparte de eso, este libro, cuando tú ciñes tu vida a ella, va a desatar sobre tu vida bendición. Levanta la mano aquel que quiere ser bendecido. Te voy a dar una definición de bendición que he usado en muchas ocasiones aquí. Bendición es un poder sobrenatural actuando a tu favor. Quiere decir que Dios habla. ¿Cuántos saben que cuando Dios dice algo, Dios habla y pronuncia? Esa voz que te retumba tiene poder para crear. Dios dijo en el principio, sea la luz, y sucedió algo cataclísmico. Existió la luz. Dijo Dios, descúbrase lo seco y reúnanse las aguas, y algo se revolucionó y tenemos el mar, tenemos la tierra, y así dijo Dios. Quiere decir que la palabra, cuando Dios pronuncia algo, retumba toda la creación y se desata poder y las cosas vienen a existencia. La palabra de Dios no se la lleva el viento como los seres humanos, que decimos, las palabras se las lleva el viento. Cuando Dios dice algo, retumba los cielos, retumba la tierra y se hace lo que Él dice, porque Él es Dios todopoderoso.
Sus palabras pronunciadas están aquí. Quiere decir que si tú y yo nos ceñimos a su palabra, va a haber un poder sobrenatural actuando a nuestro favor, porque Él nos bendice. Dice bien, bendecir quiere decir bien, hablar bien, y porque viene de Dios, tiene poder lo que Él dijo. Por otro lado, lo contrario a bendición es maldición. Y viceversa, aplicamos la misma definición. Maldición es un poder sobrenatural actuando en tu contra. ¡Qué tremendo! Hablando del tema de finanzas, porque vamos a hablar de ello, yo quiero el poder sobrenatural de Dios actuando en mis finanzas. ¿Cuántos quieren el poder sobrenatural actuando en contra de tus finanzas? No, ¿verdad? No lo queremos. Queremos la bendición, no la maldición. Ahora, voy a dejar algo claro. En Dios, en Cristo, toda maldición ha sido rota. En Él se redimió la maldición, pero sigue operando el poder de la bendición. Porque a veces hemos usado el púlpito para decir, y ya hasta sabemos, ya sé para dónde va a decir que si no diezmo, estábamos maldecidos. Cristo nos ha bendecido y ha roto la maldición. Pero Él quiere que practiquemos los principios para que un poder sobrenatural actúe sobre tus finanzas. En Cristo se rompió una maldición, Él ya no te va a maldecir y va a decir, eres un ladrón y entonces te vas al infierno. ¡No! Pero lo que Él sí quiere es que cuando tú apliques los principios, se desate la lluvia de bendiciones. ¿Voy siendo claro hasta aquí? Valorar y practicar sus principios, que fue el tema, desata sus promesas. Y como dijo nuestro amado hermano Wayne Myers, si no sabes quién es Wayne Myers, te acercas a mí y después te lo presento. En las redes, ¿no? Para que lo conozcas. Pero él dijo esto: el que viola los principios cancela sus promesas. Si tú violas los principios de Dios, cancelas las promesas que Dios tiene para ti. Hay promesas de bendición. Acabamos de leer una: honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí hay un principio y una promesa. Viólalos y cancelas la promesa. ¿Me explico? Un papá le dice: hijo, si tú te esfuerzas y sacas un promedio de 9 en la escuela, al final del año te tengo unas vacaciones a Cancún. Estamos en Cancún. Te tengo, no sé, cualquier cosa. ¿Qué pasa si él no cumple o viola el principio? Pierde la promesa. Y eso le pasa a tantos cristianos que esperan ser bendecidos por Dios. Dios no los está maldiciendo, simplemente no los está bendiciendo. Es diferente, ¿verdad? Hay una promesa, hay un principio que produce bendición. ¿No caminas en el principio? ¿Cómo te explico? No hay promesa. Eso es algo que tú y yo tenemos que entender hoy. Ejemplos de eso: un principio en la palabra de Dios. Y antes de meternos aquí, es que la ley, si ya no es la ley clásico, ¿verdad? Bien, fuera de la ley y todo ese asunto, ¿qué es la ley? Y que si en Moisés, que en Cristo ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Yo sé que son clásicos argumentos, pero ni siquiera vamos a tocar eso, porque fíjate lo que te voy a decir. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la promesa? Tendrás larga vida. Simplemente. Y eso es ley. Es un principio de vida. Que eso que esté contenido en Éxodo 20 no quiere decir que eso es exclusivo de la ley. Porque entonces, es que Cristo vino y yo ya no vivo bajo la ley. Entonces ya no honro a mis padres. Discúlpame, pero qué equivocación tan grande. El principio es: honra a tus padres
tienes larga vida. Cancela la promesa cuando violas el principio. Deja de honrar a tus padres. ¿Qué pasa con tu vida? Proverbios lo hemos leído tantas veces. Se te acortan los días. Todos los primeros capítulos de Proverbios dice: honra a tu padre y tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Escucha el consejo de tus padres. Escucha, oh hijo mío, la instrucción de tu madre, para que tengas adorno de gracia sobre tu cabeza. Paz y largura de días te aumentará. Quita el principio, no lo practiques. Adiós promesa. Otro ejemplo: adquiere sabiduría y ella traerá honra, riquezas y larga vida. No adquieras sabiduría, ¿qué va a pasar? Olvídate de la largura de días. Olvídate de la honra, porque no estamos practicando el principio. Otro principio, dice la palabra de Dios: dad y se os dará. Nosotros queremos la promesa, pero si no practicamos el principio, cancelamos la promesa. Hasta aquí muy bien. Ahora, siguiente: leyes o principios. ¿La Biblia está llena de leyes o de principios? ¿Tú qué crees? Hay principios. Tenemos que ser inteligentes. No solamente vivir por leyes. Si vivimos solamente por la ley, pareciera algo injusto. Es que, ¿por qué me quieren obligar? No, o sea, no es que yo te quiera obligar, es que hay una razón. Y esa razón es tu bendición. Hay una ley en esta casa. Tú estudias y tú te encargas de tu recámara. Esa es toda tu responsabilidad. Y yo me encargo de darte de comer y todo eso en casa. Tu única responsabilidad es estudiar. Se le dice a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Cancela ese principio, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué, hijo? Pues vete a trabajar, maldito. Porque hoy en día ni estudian ni trabajan, ¿no? Y quieren seguir disfrutando de las bendiciones. Pero es porque tenemos una sociedad donde ha malentendido los principios y que no vive bajo principios y que piensa que las leyes son imposiciones. ¿No te la que piensas? ¿Tú crees que la ley es imposición o es por tu vida? La sociedad de hoy te dice y defiende que toda ley es una imposición y una opresión. Porque no entiendes que si hay una ley es porque hay un principio que te beneficia a ti. La ley de no pasarte un alto cuando está el semáforo no es solamente por oprimirte, porque el Estado es maligno, es un Estado opresor. Y por eso puso las luces rojas para molestarte en cada esquina. Puso un disco de stop en cada esquina para manifestar que ellos mandan. ¿Sí es así? No. Esa ley de que si tú te lo pasas, es por tu bien y por el de otros. Porque si tú haces lo que se te da la gana, vas a producir un gran accidente y no solo tú y tu familia son perjudicados, sino otros también salen heridos. Por eso es que hay leyes, no son imposiciones, no es intransigencia, no es molestia, hay una razón. Y si la Biblia tiene leyes, porque si las tiene, es por tu bien y por el mío. Es para que no salgamos heridos y al contrario, todo esté caminando bien. Pero hoy en día queremos rebelarnos contra todo. Porque el ser humano somos rebeldes. Decimos, ¡no! ¿Por qué? Nada más porque tú me lo dices, ¡no! Y a veces es nada más por eso. Ni siquiera pensamos en qué beneficio hay o en por qué. Solamente sentimos que alguien nos dice, tienes que hacer esto. Inmediatamente nos, como que el Hulk que llevamos dentro, ¿verdad? Empieza a ponerse verde, empieza a reventar la ropa. ¡Ah! ¿Pero por qué? Pero en Cristo, amados, tú y yo hemos entendido algo. Toda rebeldía ha sido quitada porque ahora tenemos un nuevo entendimiento. Comprendemos que hay principios.
Entonces no son leyes solamente, porque si las hay, sino hay principios. El hombre falto de entendimiento piensa que solo hay mandatos, pero los principios son las bases de las leyes. Si comprendemos los principios que hay detrás, viviremos felices y avanzaremos. Y hoy quiero hablarte de 4 principios de bendición financiera. 4 principios de bendición financiera. ¿Estás listo? Sí. Y cuando mencionemos cada uno, te voy a preguntar cuál es el principio. Porque tú lo vas a leer a medida de mandamiento. Yo quiero que cuando tú lo leas pienses, no en un Dios malvado, no en el opresor del universo, porque Dios no es así, sino en qué principio está allí y en qué te beneficia. ¿Estás conmigo? Sí. Vamos a Deuteronomio 14, 22 y 23. 14, 22 y 23. Y ahorita vamos a pensar ya Proverbios, pero ahora vamos a Deuteronomio. (14:22). Si tú puedes leer el titulito que está en tu Biblia, dice algo allí. Interesante. ¿Qué es esto? Vamos a leer el versículo 22 y 23. Dice, indefectiblemente, o sea, no vas a fallar. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. ¿Cada cuándo? Pastor, cada año, qué buena noticia me dijo, gracias a Dios. Yo decía, ay, pero ¿por qué cada domingo? ¿Qué le pasa? Estos están locos. Ahí dice cada año. Sígueme. 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y después yo te invito a que leas todo lo que está aquí. Es interesante. ¿Por qué al año? Nosotros pudiéramos decir, bueno, vamos a aplicarlo y solamente vamos a diezmar al año. Bueno, ¿por qué al año? Porque ellos obviamente dependían de todo un año de cosechas. Su temporada de cosechas es anual. Por lo tanto, toda su ganancia era anual. Y se vería eso. ¿Tú ganas al año? No. Si quieres diezmar al año, hazlo. Pero no es lo de un mes. Si tú quieres venir y decir, Dios me dijo que entregue mi diezmo del año. Mira, aquí hay un principio, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será. Si nos duele, a lo mejor entregarle a Dios el 10% de mi quincena, ¿cuánto me va a doler entregarle a Dios todo lo de mi año? Por ejemplo, si yo ganara 10,000 pesos mensuales, y el diezmo que es la 10ª parte, yo tengo que entregarle a Dios 1,000 pesos mensuales. Si yo tengo que entregarle al año 12,000, pues decir, no, hombre. No, pues sí, no, claro, sí, ese es mi aguinaldo, ¿no? O sea, mira. Por eso, hoy en día, en nuestros tiempos, no se gana al año. Ellos lo ganaban todo el mundo y lo administraban al año. Y diezmaban al año. Pero, nosotros, ¿cómo ganamos? Cada mes, cada quincena, cada semana. Puedes darle a Dios. ¿Para qué lo haces? Ahora, según lo que acabamos de leer, ¿cuál es el principio que está allí en el diezmo? Para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. ¿Qué quiere decir esto? El diezmo quiere decir, hay un principio contenido allí. Temo a Dios, Dios me ve, Dios es mi dueño, de Dios recibo todo, a Dios le pertenezco, y la 10ª parte es de Dios. Y al yo tomar eso y decir, Dios, esto es tuyo, ¿qué estoy haciendo?
devolviéndole lo que es de él. Es interesante ese principio. No lo hagas, cancelas promesa. ¿Cuál es la promesa? Pues que habrá bendición en tu casa, comerás todos los días, tendrás sustento, la gracia de Dios estará y sostendrá tu casa. Malaquías, que estamos diciendo, no está la maldición sobre nosotros, estoy de acuerdo, sí, pero ahí está en Malaquías capítulo 3. Pruébame, dice Dios, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición. Pruébame. ¿Qué quiere decir? El diezmo es un principio, si tú quieres ya no es obligación, porque es verdad en Cristo, ya no es una ley, no estás obligado, no te vamos a pasar lista, no les voy a mandar la cuenta y no voy a estar ahí hablándoles, hermano, deposítanos cada mes, ¿verdad? Para nada, cada quien dé como propuso en su corazón. Nosotros jamás, y eso Dios guarda en nuestra vida, de mirarte con cara de signo de pesos. Como pastores tenemos que cuidar mucho eso del corazón. No estamos mirando y diciendo, ay, ¿cuánto ganará? ¿En qué trabajas? No. Porque para empezar, el diezmo es de Dios. Y nosotros tenemos que tener un corazón saludable, y por eso yo puedo enseñártelo. Pero el diezmo es para tu bendición. Si tú lo practicas, tienes promesas. Sí, amén. Hay un principio allí. Ya no estás obligado, pero qué feo es decir, como ya no estoy obligado, ya no lo hago. Somos bien intensos, ¿verdad? A ver, hijo, a partir de hoy ya no estás obligado a limpiar tu cuarto todos los días. Tienes gracia y libertad. Pero si no lo hace, oye, pues qué cochino, ¿no? Gracias. Ya no le voy a dar vara, pero yo espero que haya madurado lo suficiente para entender que es para su bien. Hijo, a partir de hoy, si eres libre de hacer lo que quieras, si quieres ir a la escuela o no quieres ir a la escuela, como antes. Yo me acuerdo en la primaria, en la secundaria, era obligado. Tienes que entrar a clases y a fuerzas, ¿verdad? Y si te veían en la calle, en el patio, en la secundaria, el prefecto iba y te jalaba de las orejas y te metía a tu salón, ¿verdad? Pero se supone que en otros niveles tú has entendido que estás allí por tu bien, por tu beneficio, y si tú te saltas una clase, y si tú no vas a la escuela, es tu problema. Y se supone que no te andan persiguiendo y obligando a meterte en clases. Porque tú has entendido y has madurado lo suficiente para saber que conviene. Me voy comunicando. En la palabra de Dios es lo mismo. Estábamos inmaduros de aquí para atrás. Y a veces Dios tenía que decir, eres un pequeñito, te voy a dar una ley. Pero llega el momento en que se supone que hemos entendido, ya no me ha obligado, pero yo sé si me conviene o no me conviene. Pero si no lo hago, no estemos nosotros luego diciéndole, Dios, ¿qué está pasando? Hijo, viola principios, canceles promesas. ¿Bien? No me está gustando, pastor. No te va a seguir gustando. Siguiente, ofrenda. Ahora, si tienes alguna duda al final, te acercas. Hablamos con toda tranquilidad y hacemos ahí más profundo porque podríamos hablar más profundo de esto, pero creo que con eso es suficiente. Segundo, la ofrenda. La ofrenda, Marcos 12:41. Silencio. 12:41. A veces cuando hablamos de cosas incómodas, ni el gritito, ni una risa. Marcos 12:41 de Marcos. Dice la ofrenda de la viuda. ¿Listo? Sí. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Oye, qué interesante que el Señor se va a sentar aquí. ¿Por qué sería? Para ver. No, pastor, a Dios
Dios no le interesa la cantidad. A Jesús le interesaba la cantidad. Ahorita te voy a decir por qué bien, para que me bien entiendas. Estaba delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Es decir, que el Señor estaba echando lente a cuánto echaban, ¿verdad? Ahí en el arca. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, o sea, un peso, en términos de hoy. La moneda más pequeña que había. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pastor, ¿estás diciendo que ponga todo mi sustento? Vamos a ver. La ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Ofrenda quiere decir ofrecer. Lo que tú le ofreces a Dios. Ahorita vamos a ver otra cita. De hecho, la palabra en inglés offering, no sé si lo pronunciaría. Ya tiene mucho que no tomo maestría en inglés. Pero es ofrecer. Es algo que tú le ofreces a Dios. El diezmo es la 10ª parte, hay una cantidad. Pero la ofrenda no tiene cantidad, pero es algo que tú le ofreces a Dios. Pero aquí es interesante el ser humano, hablando del diezmo, decimos: ya no estoy obligado, ya no lo hago. En vez de decir: no estoy obligado, pero no voy a perder la oportunidad de honrar a mi Dios. La ofrenda dice: no hay cantidad, pero lo que me sobra, en fin, no hay cantidad. Pero el Señor estaba mirando allí, estaba poniendo atención. La ofrenda es aquello que tú y yo le ofrecemos a Dios, y lo que importa sí es la actitud. Pero nuestra actitud tiene que ver también con la cantidad. ¿Sí o no? Decimos: no importa la cantidad, y en parte es correcto, porque el Señor no le vamos a pagar nada. Él es dueño del oro y de la plata. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? Y Él tiene todo. Entonces por eso decimos: a Dios no le importa la cantidad, yo con que lo dé con un corazón alegre, ¿no? Y me busco en la bolsa en la moneda más pequeña. Si no le importa a Dios la cantidad, pero mi actitud al buscar la moneda pequeña, ¿qué está diciendo? Pero no es cantidad, porque mi cantidad o mi actitud está relacionada también con la cantidad. Mi vida, te invito al cine. Ay, gracias, mi amor. ¿Cuántos han invitado al cine a su esposa o a sus crush, ¿no? Cuando andaban ahí? O a sus hijos. Y lo invitas al cine, ¿no? Le dices: te invito al cine, pero escoge lo más barato. ¿Quieres unos dulces? Sí, pero lo que menos cueste. ¿Qué le dirías a ese que te está invitando y te dice eso? No, pero es que no es la cantidad, me está invitando con tanto amor. Desde allí te está dejando ver algo. Su actitud te está diciendo: no eres como, no vales tanto. No, es que ando bien corto. Bueno, se vale, pero no le invites al cine. Pero nuestra actitud sí tiene que ver a veces con la cantidad. Ahora no estoy diciendo: cuéntame. Esa mujer echó un peso, pero el Señor Jesús dijo: wow, ella dio más que todos. En cantidad, no, en calidad. Pero sí va relacionado con la cantidad, porque era todo lo que tenía. Y los otros eran ricos, y a lo mejor dieron 1000 veces más que ella. Pero el Señor dijo: esos dieron de lo que les sobra. A veces nosotros no ofrendamos, damos limosna. O no sé qué damos, porque no damos el diezmo, porque realmente si diezmara sería tal vez la 10ª parte de mi ingreso y no corresponde. Y ofrenda, no sé si es ofrenda o es diezmo, no sé. Pregúntate a ti mismo: ¿qué es lo que yo doy? Cuando le damos a Dios, ¿qué doy? Tal vez doy una cuota fija, no lo sé, y está mal. No, actitud. Me estoy comunicando. Tenemos que tener cuidado, porque con esta mujer el Señor nos dejó ver que la actitud que ella
con la que dio fue: esto es todo para Dios. Ella dijo: esto le voy a ofrecer a Dios. Y dio todo lo que tenía. Porque la ofrenda te coloca en un principio. ¿Cuál es el principio? ¿Cuánto, con qué o qué actitud tú le traes a Dios? Mira, acompáñame a 1 Corintios 16, 1 al 2. Aquí se va a aclarar lo que quiero decir. 1 Corintios 16, 1. En cuanto a la ofrenda, dice Pablo, para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Esto ya Pablo lo está ordenando. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, quienes hubieran designado para esta carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Qué está diciendo Pablo? Vamos a ordenar el asunto de la ofrenda. Cada primer día de la semana aparta algo. ¿Qué nos deja ver allí? Que la ofrenda es pensada, que la ofrenda es con intención. A veces nosotros nos pasa esto: hermanos, vamos a orar por las ofrendas. ¡Ay, sí, la ofrenda! Y no venimos preparados. Y no apartamos. Y como no apartamos ni venimos preparados, a veces no tenemos. Y entonces sí damos lo que nos sobra. Pero si tú y yo de antemano sabes: voy a ir delante de Dios, voy a llevar mi ofrenda, es algo que tú ya llevas pensado y has dispuesto tu corazón y dices: Dios, esto es lo que yo te puedo ofrecer. Esta es la actitud de mi corazón, que deja ver: el principio es: Señor, tú eres todo para mí. Y esto es lo que yo te doy. Mucho o poco, pero es que con qué actitud la damos. Y a veces damos la ofrenda con tristeza. Por eso Pablo también dijo: ninguno dé con tristeza o por obligación. Así de que hay que, no, mejor no demos, porque Dios ama al dador alegre. Pero para que eso pase, es que yo premeditadamente antes dije: Señor, esto es lo que yo te voy a dar. Me estoy comunicando que hay detrás de eso. Y el Señor bendice eso, Él se agrada de eso. Dios había enseñado el principio de la ofrenda en el Antiguo Testamento intensamente. Todo Levítico tú puedes leer, había ofrenda para todo. Si alguien pecaba, decía: traes una ofrenda, y esta ofrenda consiste en esto y esto y esto. Si alguien quería tener gratitud a Dios, decía: tráete una ofrenda y esto y esto y esto. Si alguien quería celebrar un matrimonio, una boda, había una ofrenda. Si alguien quería tener un corazón de dedicación y ofrecer voto a Dios, traía una ofrenda. Si había una fiesta, si había una Pascua, si había la de los tabernáculos y la de las cosechas, ofrenda tras ofrenda. Y yo decía: ay, el Señor es bien interesado. No, porque el Señor quería enseñar ese principio. ¿Cuál es el principio? Dios es el dueño de todo, y lo que tú y yo tenemos es gracias a Dios. Si tienes trabajo, si tienes economía, si tienes finanzas, es gracias a Dios. Y por eso tú y yo honramos y decimos: Dios, tú me has bendecido y yo no puedo pagarte, pero esto que te doy lo doy con todo mi corazón, lo ofrezco como olor fragante y como adoración. Esa es la intención de la ofrenda. Pero a veces ofrendamos muy lejos de eso. A veces damos: sí, la ofrenda, tres, dime si hay adoración allí. Dime si hay reconocimiento allí de decir: tú eres mi dueño. Ahora, ¿qué pasaba con la iglesia en el Nuevo Testamento? Porque dicen: no, es que ustedes no es del Antiguo, es del Nuevo. La iglesia del Nuevo Testamento, ¿sabes qué hacía? Vendía sus propiedades. Lo daba todo y se lo traían a los apóstoles. Yo no te estoy pidiendo eso, ni lo estamos insinuando, pero ve la mentalidad. Dios es el dueño de todo lo que tenemos.
Pregunta para ti, que me estás escuchando. ¿Consideras que Dios es el dueño de todo lo que tienes? Sí, amén. O decimos, no, pues no, es mío y me costó mi trabajo, ¿y por qué se lo voy a dar al pastor? Para empezar, no me lo da. Es un principio que desata bendición. Porque no podemos decirle a Dios te amo y no involucrar las finanzas. Si tú le dices a tu esposa te amo, involucras finanzas. Si tú le dices a tus hijos te amo, estás viendo por ellos. De igual manera no podemos decir Dios te amo, Dios amo la iglesia, amo a mis hermanos. Si también no les damos, dice la Biblia, no le digas nada más, Dios te bendiga, ora por ti si tienes que dar. Amo a los pastores, amo a la iglesia, amo esto que Dios nos permite tener y vivir. Y le damos a Dios con todo nuestro corazón. Hay un principio ahí contenido. Muy bien, tercero, primicias. Leímos Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Ahí engloba todo, ¿verdad? Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus lagares con abundancia y tus graneros rebosarán de gusto. Quiere decir que Dios bendecirá tu economía con una primicia. ¿Qué es una primicia? La primicia, según el Antiguo Testamento, era el primer fruto cuando el pueblo de Israel entró a Canaán. Cuando el pueblo de Israel entra a Canaán, ellos venían de ser esclavos, ¿se acuerdan? Ellos venían de no tener nada propio. Nada era de ellos. No tenían tierras, no se dedicaban a la agricultura. Pero Dios les dijo, cuando entres a esa tierra, lo primero que te salga en tu cosecha, en tus animales, en tus frutos, me lo das y me lo dedicas para que te acuerdes que de mí viene esa bendición. Pero yo ya no voy a entrar a Canaán. No, pero tal vez tienes un nuevo trabajo. Tal vez tienes un nuevo lugar, una nueva tierra. No exactamente. Y podemos honrar a Dios con primicias. Lo primero. ¿Y qué es esa primicia? Hay un principio detrás. Que a Dios es lo primero y lo mejor. ¿Te acuerdas de Caín y Abel? ¿Qué pasó con Caín? Trajo frutos de la tierra. Pero la Biblia especifica que Abel trajo de lo mejor del ganado. Y se lo dio a Dios. Y dice la palabra que a Dios le gustó la ofrenda de Abel. Y Caín que se enoja. Porque ahí está el principio. ¿Cuál es el principio? Darle a Dios lo mejor. Lo primero y lo mejor. Si tienes 2 billetes de 50, uno roto y uno así nuevecito, limpiecito, ¿cuál das en ofrenda o en primicia o en diezmo? Algunos dicen, no, pues es falso. Aunque no lo creas, gracias a Dios aquí nunca nos ha tocado nada. Pero sí dan billetes falsos. Pero así falsote, o sea, no creas que casi del Monopoly. O sea, dices, no es que no invento, no puedo creerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? No es cierto. Pero sí. Hay una actitud ahí. Obviamente, Dios no es lo primero. Dios no es lo mejor. Y si hacemos eso, es mejor. Pues evitarnos la pena con Dios, la verdad. Porque mejor ahorras ese dinero, ¿no? Porque no produce nada. El principio es Dios es lo primero. Pregunta para ti, Dios es lo primero. ¿Lo has practicado? Sí, amén. Comenzamos. Estamos ordenando. Y yo por eso esto te lo enseño con todo amor. Porque de verdad yo quiero y sé que Dios te va a bendecir. Dios lo hace. Último. Siembra. ¿Cómo sembrar? Mira alrededor. Hay gente alrededor nuestro que también a veces habrá necesidad. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:6 a los amigos con el perro.
Segunda de Corintios 9, 6 al 11. 6 al 11. Segunda de Corintios Corintios 9, 6 al 11. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Qué interesantísimo es este pasaje, pudiéramos desmenuzarlo abundantemente. Pero aquí está lleno de principios. En primer lugar, da, y el principio es, vas a cosechar. Si tú siembras, porque el contexto es que des a otros, que ayudes a otros, que si tú ves necesidad, puedas aportarle algo a alguien. Y si tú siembras escasamente, escasamente segarás. Pero si generosamente siembras, generosamente cosecharás. Y lo está diciendo en un contexto de finanzas. Y por eso dice, no lo des con tristeza, no lo des obligadamente, dalo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, y poderoso es Dios. Allí está la promesa. A veces queremos y tomamos nada más ese versículo y decimos, Señor, tú eres poderoso para hacer que me abunde la economía en mi casa. Pregunta, ¿estamos sembrando? Si no vivimos principios, no hay promesas. Queremos la promesa y decimos, Señor, bendice mi sementera, bendice mis frutos, multiplícalos, haz que abunde. Y el Señor dice, ¿y cuáles ventanas abriste para que yo te bendiga? Porque cada vez que tú das, en cualquiera de estos principios, es una ventana de los cielos abierta para ti. Y si tú y yo queremos bendición, porque yo creo que Dios quiere bendecirte, y yo sé que cada uno de nosotros oramos y decimos, Señor, bendícenos. Si queremos que el Señor nos bendiga, Él dice, yo también quiero bendecirte, pero ¿por qué ventana te mando la bendición? ¿Por dónde abriste ventanas? No hay ventana, no hay bendición. Porque no hay una promesa actuando, no hay un principio ejecutado. Pero cuando tú y yo sembramos, que si veo la necesidad de mi hermano, si veo la necesidad aquí y allá, y yo puedo sembrar, el Señor aumentará mis frutos, multiplicará mi sementera, como está escrito aquí. Y mira, dice lo padrísimo, el versículo 8 magistralmente. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Fíjate. ¿Para qué quieres abundancia? Pregúntale que tienes algo. ¿Para qué quieres que Dios haga abundar? Para comprarme mi pantalla y mi Xbox. Fíjate cuál es la intención de Dios para que tú abundes. Para que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundes para toda buena obra. Quiere decir que Dios no está peleado con la riqueza, no. Sí te quiere prosperar, pero si te quiere prosperar no es para que tú seas enriquecido y tengas la mansión y nades en una alberca de dinero y tengas cada comodidad a vida y por haber. Lo que Dios quiere es que tengas lo suficiente, vivas tranquilo, con paz, sin presión, sin tronarte los dedos, sin morderte las uñas, decir, ¿cómo le voy a hacer para pagar? No, Dios no quiere que vivamos así, pero que teniendo ya lo suficiente y teniendo paz, no que vivas en un estilo de vida ultra, super, plus,
sino que si ya tienes lo suficiente, el excedente, ¿para qué es? Para que abundes en toda buena obra. A fin, dicen, por eso el 9 dice, como está escrito, repartió. ¿De cuántos nos gusta repartir? No, más bien que me repartan. Pero dice la palabra, repartió Dios a los pobres y su justicia permanece para siempre. Él te da semilla. Quiere decir, Él sí te da. Tienes algo. Eso que tienes es tu semilla. Pero no me alcanza. Ahorita no. Pero siémbrala y verás. Porque el Señor reparte semillas. Él da semilla al que siembra. ¿Qué quiere decir? Tú estás esperando la cosecha, pero Dios no te va a dar la cosecha, te va a dar un costal de semillas. ¿Y qué tengo que hacer con el costal de semillas? Irlo a sembrar, y no va a regresar inmediatamente. Es más, tal vez se tarde años en venir, pero cuando venga es cuando lo necesitarás. Proverbios también dice, o más bien Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas y al fin de muchos días lo recogerás. Quiere decir que Dios sí quiere prosperarte y bendecirte, pero te está dando un costal de semillas. A veces uno dice, Señor, dame la lotería para que pueda bendecir a los demás. El Señor te dice, no, toma, aquí está un costal de semillas, pero apenas me va a alcanzar para mí. Sí, hijo, tal vez parece poco, pero allí, ese costal de semillas, siémbralo. Y vas a ver, si no haré que abunde. Una semilla que no se siembra no multiplica. Puedes llenar toda la cena de semillas y comértelas. ¡Qué padre! Está bien, te va a sustentar, te va a sostener. Tu kilo de arroz palomero, hazlo palomitas y va a estar bien. Vas a disfrutar una buena película. Pero la idea que Dios nos da no es que solo nos la comamos, no es para ese momento, es para que pienses en el futuro y tomes esas semillas y las siembres, porque después de un tiempo habrá cosecha. Amados, a veces no sentimos la bendición de Dios. Decimos, Dios, ¿por qué no me estás bendiciendo? ¿Qué está pasando? Tal vez es que no estamos practicando los principios, porque decimos, el costal de semillas que me diste solo me alcanza para mí. Y es verdad, pero ese costal de semillas tenemos que sembrarlo en fe. Sembrar en fe, porque de todos modos ya no te alcanza. ¿Te ha pasado que dices, de todos modos no me alcanza? Bueno, pues si de todos modos te alcanza, saca un poquito y siémbralo. Y el Señor, a fin de cuentas, te dará cosecha. Entonces siempre hay necesidad, alrededor de nosotros hay necesidad, hay gente. Dale a Dios, vimos los principios, 3 principios, dale a otros, dale a los pobres, dale a tu familia primero. Dios, tu familia, la familia de Dios. Y como en palabras del mismo Señor Jesús, a los pobres siempre los tendrás. Siempre habrá pobres también. Pero tú y yo aprendamos a abrir ventanas en los cielos. Y yo termino preguntándote, ¿qué ventanas de los cielos has abierto? ¿Qué principios están activos en tu vida? Ya no hay obligación, pero hay principios y siguen vigentes. Los principios existen y no son reemplazados por una etapa de tiempo, por un periodo bíblico. Son principios que siguen actuando, bendiciendo, y aquellos que los probamos, tenemos la gracia de Dios y sabemos que Dios nos bendice. Y quiero que cierres tus ojos en tu lugar.